Mi hermana vendió joyas familiares a mis espaldas para pagar deudas. Cuando fui a la casa de empeño y mostraron el registro de venta con su documento, no pudo negarlo. Mi hermana y yo crecimos en un hogar donde no había lujos, pero sí algunas cosas que tenían valor sentimental porque venían de la familia de mi abuela materna. Ella guardó por décadas un anillo sencillo de oro blanco y un par de aretes que había usado durante toda su vida adulta. No eran joyas de revista, pero sí esas cosas que uno no vende ni aunque esté pasando un mal rato. Cuando mi abuela murió, esos objetos me los entregó mi madre en una bolsita que parecía no valer nada, pero yo la guardé como si fuera una bóveda. Fue casi un ritual ponerla en el cajón superior de mi closet, dentro de una caja discreta, lejos de la vista de cualquiera. A esas joyas no las sacaba para nada, no eran del tipo de cosas que uno usa para salir a cenar un viernes, eran recuerdos, algo que me tocaba conservar porque así lo quiso mi abuela. Mi hermana mayor siempre ha sido un desastre andante. Si un día dice que está bien, al día siguiente ya anda llorando por deudas, por un ex, por un trabajo que no duró o por algún plan que nunca termina de concretar. Ha tenido más trabajos que cumpleaños, vive pagando intereses, debiéndole a medio mundo y jurando que ahora sí va a cambiar. Yo, por instinto de supervivencia familiar, aprendí a poner distancia. No es que no la quiera, pero es una persona que te arrastra con ella si te descuidas. Aún así, a veces pasaba por mi casa. Un día, a finales del año pasado, entró sin avisar porque según ella quería ponerse al día conmigo. Pasamos un rato normal, hablamos de tonterías, comimos algo rápido y se fue. No hubo nada extraño en su comportamiento, por lo que no sospeché absolutamente nada. Unos días después, mientras estaba metiendo ropa a lavar, abrí mi closet y de inmediato noté que la caja donde guardaba las joyas no estaba. Sentí ese vacío en el estómago que te da cuando algo tuyo no está donde debería estar, pero al principio me forcé a pensar que quizá yo mismo la había cambiado de lugar. Revisé entre la ropa doblada, en los cajones de abajo, incluso en mi maleta vieja. Busqué en lugares que no tenían ningún puto sentido porque ya estaba entrando en pánico. Cuando no apareció en ningún lado, la ansiedad se convirtió en una sospecha tan evidente que casi me avergonzó tenerla, mi hermana. No porque quisiera creerlo, sino porque la lista de personas que habían entrado a esa casa en los últimos días solo tenía un nombre. La llamé tratando de sonar normal, aunque estaba temblando de la rabia. Le dije que no encontraba la cajita y que si de casualidad la había visto cuando estuvo en mi casa. Su respuesta me cayó como un ladrillo en el pecho. Me dijo que por qué carajos tendría ella que tocar mis cosas, que yo siempre inventaba dramas, que tal vez la había perdido porque era un desastre. Esa actitud defensiva apareció demasiado rápido, como si ya supiera hacia dónde iba la conversación, y ese discurso suyo de hacerse la indignada me terminó de confirmar lo que yo ya temía. Cuando colgué, supe que si quería la verdad tenía que ir a buscarla donde duelen las verdades, las casas de empeño. Fui recorriendo una por una, manejando con una mezcla de rabia y resignación que me hacía apretar el volante como si quisiera arrancarlo. En la tercera tienda, cuando di mi apellido, el empleado se quedó mirando la pantalla con una expresión que me heló la espalda. Me pidió que esperara un segundo, imprimió un papel y me lo puso en la mano. Ahí estaba la descripción del anillo de mi abuela, ahí estaban los aretes y, lo peor de todo, ahí estaba el nombre completo de mi hermana, su firma y el número de su identificación. Sentí una mezcla entre ganas de llorar y de reírme del puto absurdo. No solo me robó, sino que fue lo suficientemente descarada para empeñar algo familiar con su documentación real, como si yo jamás fuera a enterarme. La llamé de inmediato, sin pensar en nada más. Apenas escuchó mi voz, empezó con el típico discurso de que yo siempre la atacaba sin pruebas. Le dije que la prueba la tenía en la mano y que la tienda me acababa de entregar un recibo con su firma. Hubo un silencio incómodo, ese tipo de silencio en el que uno puede escuchar cómo la persona del otro lado intenta inventarse una excusa. Al final solo dijo que estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba el dinero, que yo no usaba esas joyas, que para qué las quería guardadas, que ella pensó que no iba a ser tan grave. La sangre me hervía. No solo robó, sino que además pretendía que yo la entendiera como si su problema fuera más importante que el hecho de haber traicionado algo tan básico como la confianza entre hermanos. Con el recibo y con unas fotos antiguas de mi abuela usando el anillo, pude recuperar las joyas en la tienda. El dueño, que llevaba años viendo pleitos familiares por dinero, casi me dio el pésame como si mi hermana hubiera muerto, pero lo cierto es que en ese momento algo sí murió.
Recuperé las joyas pagando una tarifa mínima y salí de ahí con una rabia fría, una de esas que no gritas, pero te taladran el estómago. Le dije a mi hermana que me iba a pagar cada centavo porque yo no iba a cargar con la estupidez de nadie. Su respuesta fue que dejara de comportarme como si fuera el dueño de la moral, que ella haría lo que pudiera, pero que no se iba a arrodillar ante mí. Esa frase fue el punto final a cualquier duda que yo pudiera tener. Cuando mis padres se enteraron, en lugar de enfrentar lo que ella había hecho, empezaron con el discurso de siempre sobre la importancia de la familia y el perdón. Mi madre dijo que yo estaba exagerando, que mi hermana no lo hizo con mala intención, que todos cometemos errores. Mi padre no dijo gran cosa, lo cual es su forma cómoda de no quedar mal con nadie. Pero yo ya tenía claro que esta vez no iba a dejar pasar nada. No pienso poner la otra mejilla mientras ella sigue convencida de que su vida complicada le da derecho a usar a todos como salvavidas. Lo que hizo no fue un descuido, no fue un mal momento, fue un robo con todas sus letras. Y si ella no quería que la tratara como a una ladrona, pues no debió actuar como una. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que esta historia no iba a terminar con una conversación amable ni con un abrazo forzado. Aquí empezó todo lo demás. Actualización 1. Habían pasado varios días desde el desastre con las joyas, y aunque pensé que con el tiempo mi cabeza se enfriaría, lo único que ocurrió fue que cada día entendía mejor que mi hermana no iba a sentir culpa real por lo que hizo. No había remordimiento, no había vergüenza, ni siquiera había un intento honesto de asumir responsabilidad. Ella vivía en ese estado emocional extraño donde siempre era víctima de algo, incluso cuando era la responsable directa del desastre. Yo ya no tenía ganas de encontrar explicaciones, pero sí necesitaba enfrentar a mis padres cara a cara porque me llegaban mensajes de mi madre insinuando que estaba exagerando, que la familia no debía romperse por un malentendido y que mi hermana estaba muy sensible. Ese tipo de comentarios solo me hinchaban la paciencia, así que decidí ir a su casa en lugar de seguir intercambiando mensajes que no hacían más que irritarme. A finales de la semana, después del trabajo, manejé hacia la casa de mis padres. Me sorprendió encontrar el carro de mi hermana estacionado afuera, aunque después entendí que no debía sorprenderme porque mi madre siempre la recibía cuando estaba en problemas. Y al parecer la posibilidad de que yo la hiciera pagar lo que me debía calificaba como una tragedia familiar en su cabeza. Entré sin hacer ruido, como siempre hacía, pero esta vez no me recibió el típico olor a comida ni la voz de mi madre preguntando si quería cenar. Esta vez, lo primero que escuché fue la voz quebrada de mi hermana, y no un llanto suave, sino ese tipo de llanto dramático que usa cuando necesita audiencia. Estaba sentada en el sofá, con una manta encima como si estuviera enferma, mientras mi madre la consolaba con la mano en la espalda. Apenas me vieron entrar, mi hermana dejó escapar un sollozo más fuerte, como si hubiera estado esperando mi llegada para intensificar el espectáculo. Mi madre puso esa expresión que mezcla decepción y súplica, una mirada que hacía años usaba para que yo cediera ante algo. Me senté frente a ellas, y antes de decir cualquier cosa, mi hermana empezó a hablar con la voz entrecortada. Dijo que no entendía por qué estaba siendo tan duro, que lo que había hecho había sido impulsivo, que no pensó que la situación se saldría de control, que ella de verdad estaba viviendo un periodo complicado y que yo la estaba castigando como si fuera una criminal peligrosa. Intenté mantenerme tranquilo, pero me costaba. Le dije que no podía seguir usando su vida desordenada como excusa cada vez que tomaba decisiones que afectaban a otros. Ella insistió en que no lo había hecho para dañarme y que no imaginó que yo reaccionaría de esa manera. Yo respondí que la intención no borraba el hecho de que se había metido en mi casa, había tomado algo que no era suyo y lo había vendido como si esa decisión fuera su derecho. Mi madre intervino y dijo que tal vez yo estaba viendo la situación desde un ángulo muy rígido, que en todas las familias ocurren cosas peores. Que nadie está libre de errores y que quizás sería mejor dejar las cosas atrás y concentrarnos en sanar. Sentí que esa palabra, sanar, me apretaba la garganta. Sanar implica que alguien reconoce la herida, pero mi hermana seguía actuando como si la herida hubiera sido accidental y además causada por mí, no por ella. Me dirigí a mi madre y le dije que siempre que mi hermana hacía algo, la respuesta era la misma: pobrecita, hay que comprenderla, está pasando por un mal momento. Pero cuando yo ponía un límite, de pronto yo era el problemático, el insensible, el que no pensaba en la familia. Mi madre trató de responder, pero la interrumpí porque ya no necesitaba escuchar discursos aprendidos.
Le dije que estaba cansado de ser el adulto responsable mientras mi hermana se quedaba con el rol de la niña a la que todos deben rescatar. Mi hermana, al ver que no me ablandaba, cambió el tono. Ya no lloraba tanto, ahora sonaba molesta. Dijo que yo estaba siendo cruel, que no estaba entendiendo su situación económica, que ella había tenido la intención de pagarme, pero que no esperaba que yo fuera a ir corriendo a un abogado o a la policía. Le expliqué que yo no había corrido a ningún lado, que fui a recuperar algo que me pertenecía, y que si ella no hubiera empeñado las joyas no estaríamos teniendo esa conversación. Mi madre intentó suavizar todo diciendo que quizás podríamos llegar a un acuerdo y evitar que esto escalara, pero yo ya había tomado la decisión de que si mi hermana no pagaba lo que debía, yo no iba a retroceder. En ese momento llegó mi padre, que había estado trabajando hasta tarde. Entró y vio el ambiente pesado, pero en lugar de buscar información, solo se quedó apoyado en el marco de la puerta, mirando el piso como si ya supiera que prefería no intervenir. Esa pasividad solo me confirmó que no debía esperar apoyo ahí tampoco. Mi hermana volvió a cambiar su discurso, ahora intentaba sonar razonable. Dijo que no entendía por qué tenía que arruinarle la vida por un error, que ella había cometido errores peores en el pasado y que yo nunca había reaccionado así. Le respondí que esta vez no era un error emocional, ni una decisión impulsiva que solo le afectaba a ella. Esta vez había cometido un delito y me había afectado directamente. Le dije que si quería que yo la tratara como adulta, tenía que empezar a asumir consecuencias como adulta. La tensión subió tanto que sentí que la casa se había vuelto demasiado pequeña para soportar la conversación. Mi madre insistía en que no debíamos permitir que esto dividiera a la familia, mientras mi hermana seguía mezclando llanto con reproches, y mi padre continuaba sin ofrecer una sola palabra útil. En un punto me levanté y dije que no iba a quedarme ahí discutiendo lo obvio, que yo recuperé mis cosas y que esperaba que me devolvieran el dinero que tuve que pagar. Mi hermana respondió que no tenía dinero y que me pagaría cuando pudiera, aunque la forma en la que lo dijo sugería que no tenía intención real de hacerlo. Le dije que eso no era una opción, que yo no estaba pidiendo un favor ni haciendo una negociación emocional, me debía algo y lo iba a pagar. Mi madre exhaló como si mis palabras fueran una decepción personal, y fue ahí cuando entendí que no iba a obtener comprensión de ellos. Me di cuenta de que mis padres habían construido un mundo donde mi hermana era la hija siempre al borde del colapso, la que necesitaba protección, y yo era el que se supone que debía mantener la calma, el que debía ceder, el que tenía que ser fuerte para todos. Pero yo ya estaba cansado de ese rol. Les dije que si querían seguir tratándola como alguien incapaz de asumir responsabilidad, era problema suyo, pero yo no iba a hacerlo más. Lo dije sin gritar, sin hacer un escándalo, solo con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Me fui sin esperar respuesta. Mientras manejaba de regreso a mi casa, sentí ese cansancio emocional que se queda pegado al cuerpo como si llevaras un peso encima. No estaba triste ni furioso, era una mezcla rara de decepción y determinación. Sabía que esa noche había cambiado algo que no tenía vuelta atrás. No era solo el asunto de las joyas, era la confirmación de que mi familia esperaba que yo cargara con las consecuencias de los actos de mi hermana, como si eso fuera parte de mi identidad. Como si yo tuviera la obligación moral de tolerar lo intolerable. Entendí que la única forma de proteger mis cosas, mi estabilidad y mi propia dignidad era estar dispuesto a alejarme si hacía falta. Y aunque en ese momento no lo dije en voz alta, supe que era solo cuestión de tiempo para que eso se volviera una realidad más grande que cualquiera de nosotros. Actualización 2. Habían pasado varias semanas desde aquel enfrentamiento en casa de mis padres, y durante ese tiempo descubrí que cuando uno en verdad se niega a ceder, la familia entera empieza a mostrar versiones de sí misma que hasta ese momento habían permanecido escondidas. Yo seguía sin recibir ni un solo centavo de mi hermana, como era de esperarse, pero lo que sí recibí fueron llamadas, mensajes y hasta visitas inesperadas de familiares que casi nunca se interesaban por mi vida, pero que de pronto parecían creer que estaban obligados a intervenir para que yo corrigiera mi supuesto comportamiento injusto. Ella había hecho un excelente trabajo contándole a todos su versión de los hechos, una en la que yo era un hermano despiadado que quería destruirla por un error insignificante, y donde ella aparecía casi como una víctima de mis exigencias exageradas. En cuestión de días, algunos primos que ni siquiera habían estado presentes cuando murió nuestra abuela se atrevían a decirme que yo estaba exagerando, que debía recordar que la familia era lo primero y que la sangre pesaba más que el dinero.
Escuchar ese tipo de frases vacías de gente que no sabía ni la mitad de lo que había pasado me terminó de confirmar que mi hermana había movido cielo y tierra para tener una red de apoyo que le sirviera de escudo emocional. El salto de tiempo también me permitió observar cómo se desarrollaba su narrativa. Ella no solo había omitido partes cruciales, como el hecho de haber usado su identificación para empeñar las joyas sin consultarme, sino que además había adornado la historia con elementos dramáticos que la convertían en una mujer desesperada, humillada por un hermano cruel que no sabía comprender el sufrimiento ajeno. En sus palabras, yo prácticamente la estaba llevando a la ruina por un anillo viejo que no tenía valor real más allá de lo sentimental. No mencionó, por supuesto, que ese supuesto valor sentimental era justamente lo que le daba sentido a mi enojo. Ella se vendía como una figura trágica, una adulta acorralada por la vida que había actuado impulsivamente y ahora pagaba el precio de mi dureza. Y, como suele pasar, algunos se tragaron esa versión sin cuestionar nada. Lo más frustrante era observar cómo esas personas, que jamás habían levantado un dedo para ayudarla, ahora aparecían para darme lecciones de moral como si realmente entendieran el trasfondo. Con el tiempo crecieron las tensiones internas dentro de mi familia. Mi madre, incapaz de aceptar que yo no iba a retroceder, insistía en que esto nos iba a fracturar de forma definitiva. Mi padre, aunque más reservado, tampoco ocultaba su incomodidad con mi postura. Él, a su manera, esperaba que yo cediera simplemente para evitar conflictos. Pero yo ya no estaba dispuesto a seguir siendo el hermano que carga silenciosamente con el caos de los demás. Ese rol, que durante años desempeñé sin cuestionarlo, había llegado a su límite. Y fue precisamente cuando dejé de desempeñarlo que todos empezaron a reaccionar con pánico, como si la estructura emocional de la familia dependiera únicamente de mi capacidad para absorber golpes sin responder. El punto más surrealista se dio cuando me enteré, por medio de un primo, que mi hermana había pedido dinero prestado para poder resolver las consecuencias de un malentendido con su hermano. Aunque en realidad no parecía tener ninguna intención de usar ese dinero para pagarme. Más tarde supe que también le debía a ese mismo primo y que había vendido otras cosas en el pasado, objetos que él había dejado en casa de mis padres con confianza de que nadie los tocaría. Eso abrió la puerta a conversaciones con otros familiares que aseguraban que no era la primera vez que ella hacía algo parecido, solo que antes todo había sido silenciado para evitar confrontaciones. De golpe, descubrí que mi hermana tenía una larga lista de comportamientos que habían sido perdonados o ignorados simplemente porque era más fácil considerarla un caso perdido que enfrentarla de verdad. Esas revelaciones no me sorprendieron tanto como deberían, pero sí reforzaron mi decisión. Ya no tenía ninguna duda de que esta vez no debía retroceder. Y aunque a veces me preguntaba si valía la pena seguir aguantando la presión familiar, también sabía que si cedía ahora, ella nunca iba a entender que sus acciones tienen consecuencias. La única forma de romper ese ciclo era mantenerme firme. El salto de tiempo también me dio espacio para pensar más seriamente en las implicaciones legales del asunto. Cuando hablé con un abogado por primera vez, no fue por impulso, sino porque necesitaba información real acerca de mis derechos. Él fue claro desde el principio, tenía pruebas suficientes para proceder, desde el recibo con su nombre hasta los mensajes en los que mi hermana admitía haber tomado las joyas. No estaba obligado a perdonarle ni un centavo, y si deseaba iniciar una demanda civil, lo podía hacer sin problemas. Escuchar esa explicación de una persona neutral, que no estaba envuelta en mis conflictos familiares, me dio una sensación de respaldo que no había tenido hasta ese momento. No porque yo quisiera llevarla ante un juez, sino porque por primera vez en toda esta situación alguien reconocía que lo que ella hizo era grave. Después de esa consulta, decidí enviarle un mensaje claro y directo: si no pagaba lo que debía, yo iba a seguir adelante con las medidas legales. No insulté, no me puse dramático, simplemente expuse los hechos. Su respuesta me dejó sin palabras. Me dijo que si yo procedía legalmente, ella jamás volvería a hablarme, que prefería perder a su familia antes que arrodillarse ante mí, y que si yo la empujaba a eso, sería culpa mía que nuestra relación se destruyera. Para ella, seguir tratándome como responsable de sus decisiones era lo más lógico del mundo. Esa amenaza emocional, lejos de debilitarme, terminó de confirmar que no había aprendizaje posible de su parte. Estaba más preocupada por manipular la narrativa que por reparar el daño. Con el paso de los días, algunas personas comenzaron a notar que yo no estaba cediendo, y ahí se produjo un cambio en sus actitudes. Algunos familiares que inicialmente habían tomado su lado empezaron a guardar silencio,
como si comenzaran a preguntarse si tal vez había más de lo que ella había contado. Otros continuaron presionándome, pero cada vez con menos convicción, haciendo comentarios que sonaban más a obligación moral que a verdadera preocupación. Mi madre mantuvo su postura hasta el final, insistiendo en que yo estaba cometiendo un error irreparable, mientras mi padre optó por guardar distancia para no quedar atrapado entre nosotros dos. Finalmente, llegó el momento en el que tuve que detenerme y analizar no solo la situación económica, sino también la emocional. El salto de tiempo me permitió observar que la relación con mi hermana no se había quebrado por el tema de las joyas, sino mucho antes. Ese incidente solo había puesto en evidencia que ella llevaba años aprovechándose de una estructura familiar que la protegía sin cuestionarla. Lo único que había cambiado ahora era que yo finalmente había dejado de participar en ese juego. Y cuando uno deja de jugar, a veces la familia entera se desmorona porque necesitaba que tú siguieras sosteniendo una ficción. Ese fue el punto en el que decidí que no solo iba a seguir adelante con las medidas legales si era necesario, sino que estaba dispuesto a asumir las consecuencias emocionales que eso implicara. No puedo seguir siendo el soporte de una dinámica donde siempre soy yo quien debe aguantar, ceder, reparar y fortalecer los vínculos mientras otros se dan el lujo de romperlos sin pensar. La actualización se resume en algo que no pensé que llegaría a aceptar. Esta historia dejó de ser solo sobre unas joyas y se convirtió en una prueba de que tan dispuesto estoy a defenderme incluso cuando eso implica enfrentar a mi propia familia. Y aunque todavía faltaban cosas por resolverse, esa certeza, por primera vez, no me causaba miedo. Solo una calma extraña que aparece cuando finalmente uno deja de cargar con responsabilidades que nunca le correspondieron. Actualización final. Habían pasado varios meses desde que envié aquel mensaje en el que dejaba claro que ya no iba a tolerar más excusas y que, si mi hermana no se hacía responsable de la deuda, yo iba a seguir adelante con las medidas legales. Ese tiempo, que para muchos habría sido suficiente para que los ánimos se enfriaran y las cosas volvieran a una especie de normalidad, solo sirvió para confirmar que la distancia entre nosotros ya no era temporal ni basada en un enojo pasajero. Era una distancia estructural, producto de años de dinámicas repetidas donde yo siempre cedía y ella siempre se acomodaba en el papel de víctima que necesitaba indulgencia absoluta. Lo que ocurrió después fue el desenlace inevitable de esa dinámica que ya no podía sostenerse. El salto de tiempo también me permitió ver con mucha más claridad que mi hermana nunca tuvo intención de pagarme. Durante semanas fingió que estaba buscando maneras de conseguir dinero, insinuó que quizá podría acceder a un préstamo o vender algunas cosas suyas, pero todo eso se quedó en palabras vacías que nunca se concretaron. Ni una sola vez me preguntó seriamente un plan de pago, ni me pidió un plazo, ni intentó negociar. Solo esperaba que yo me cansara y diera marcha atrás. Había vivido tantos años bajo el supuesto de que yo era el hermano que siempre terminaba cediendo, que no concebía la posibilidad de que esta vez fuera distinto. Mi paciencia, sin embargo, ya estaba agotada, y la indiferencia con la que trataba el asunto no hacía más que confirmar que no veía ninguna gravedad en lo que había hecho. En ese periodo también aumentaron las tensiones con mis padres. Mi madre seguía aferrada a la idea de que yo debía mostrarme compasivo, como si el mero hecho de sentir compasión fuera suficiente para reparar el daño o para convencerme de dejar pasar lo que pasó. Ella repetía una y otra vez que yo era el hijo más sensato, el que siempre pensaba las cosas con calma, y que por lo mismo debería ser yo quien diera el primer paso para arreglar la situación. Cada vez que escuchaba esas palabras, entendía que en el fondo ella no veía a mi hermana como una adulta capaz de hacerse cargo de sus actos, sino como una niña desorientada a la que había que proteger incluso de las consecuencias más básicas. Mi padre, fiel a su estilo, intentaba mantenerse en un punto medio, aunque ese punto medio era simplemente no molestarse en incomodar a nadie, lo cual acababa siendo una forma de apoyar silenciosamente a mi hermana y poner el peso sobre mí. Durante esos meses, sin embargo, ocurrió un cambio significativo. A medida que mis familiares empezaron a notar que yo no retrocedía y que mis argumentos eran coherentes, algunos comenzaron a cuestionar la versión que mi hermana había difundido. Uno de mis tíos, que en un principio me había dicho que estaba exagerando, terminó llamándome para disculparse después de enterarse de que mi hermana también había tomado objetos de la casa de mis padres sin permiso y que había pedido préstamos a distintos primos con historias que no coincidían entre sí. De pronto, la imagen de víctima perfecta que había tratado de construir empezaba a agrietarse, no por mi insistencia, sino porque su propio historial la alcanzaba.
Finalmente decidí avanzar con la notificación legal. No lo hice para asustarla ni para humillarla, sino simplemente porque era el camino que correspondía cuando una persona se niega a asumir responsabilidades. Cuando recibió la notificación, su reacción fue explosiva. Me llamó varias veces en cuestión de minutos, dejando mensajes llenos de reproches y dramatismo. Me acusó de destruir la relación entre nosotros, de forzarla a tomar decisiones desesperadas y de poner en riesgo su estabilidad económica. En ningún momento mencionó el acto que dio origen a todo, ni mostró un ápice de arrepentimiento verdadero. Para ella, el problema no era haber robado, sino que yo hubiera decidido hacer algo al respecto. Ese detalle, por sí solo, decía más que todo lo demás. Después de ese estallido inicial, su actitud cambió repentinamente. No me habló más, no me envió más mensajes, no intentó justificar nada. Simplemente desapareció. No supe si estaba planeando algo o si había asumido que el asunto ya no tenía vuelta atrás. Lo que sí supe fue que, unas semanas después, mi abogado me llamó para informarme que habían recibido un pago completo de la cantidad que yo había gastado para recuperar las joyas. El dinero venía sin explicación directa, pero junto con él había una nota escrita con la letra de mi madre donde decía que lo hacía para evitar que la familia se rompiera y que esperaba que yo reconsiderara continuar con la demanda. Esa nota me produjo una mezcla de cansancio y tristeza. No porque hubiera pagado ella, sino porque incluso en ese gesto final quedaba claro que mi hermana no había dado la cara ni había asumido lo que hizo. Era mi madre quien, fiel a su costumbre, trataba de resolverlo todo poniéndose entre nosotros. No podía evitar pensar que, si había llegado a ese punto, era precisamente porque durante toda la vida se había dedicado a proteger a mi hermana de la responsabilidad, creyendo que eso era amor cuando en realidad había contribuido a convertirla en una persona incapaz de enfrentar sus propios actos. Cuando leí esa nota, entendí que ya no tenía nada más que hacer en ese conflicto. El objetivo no era castigar a nadie ni arruinarle la vida, sino recuperar lo que era mío y establecer un límite claro. Ese límite ya estaba establecido. El pago cerraba la parte económica, pero el deterioro emocional no podía resolverse con un cheque. Y yo tampoco tenía intención de reparar una relación que había demostrado estar construida sobre una base frágil y desigual. Con el tiempo decidí reducir al mínimo el contacto con mi familia. No fue un exilio abrupto, sino un alejamiento progresivo que se fue dando naturalmente. Dejé de asistir a reuniones donde sabía que estaría mi hermana. Evité conversaciones que inevitablemente derivaban en intentos de reconciliación y me limité a mantener una relación cordial con mis padres sin profundizar en temas que generaran conflicto. No lo hice desde la rabia, sino desde una calma madura que no había sentido antes. Comprendí que no tenía obligación de sostener vínculos que me hacían más daño que bien, ni de desempeñar el papel de hermano comprensivo que todos esperaban de mí. Ese alejamiento también me permitió recuperar un sentido de estabilidad que no había tenido en mucho tiempo. Ya no vivía con la sensación de estar pendiente de la próxima crisis que mi hermana provocaría ni de la presión de ser el mediador eterno en una familia que se había acostumbrado a que yo actuara como amortiguador. Era una tranquilidad silenciosa, casi extraña al principio, pero profundamente necesaria. La última vez que supe algo de mi hermana fue a través de un primo que me comentó que ella seguía insistiendo en que yo había reaccionado de manera desproporcionada y que, según ella, yo había demostrado no ser el hermano que decía ser. Esa opinión, lejos de molestarme, simplemente confirmó que había tomado la decisión correcta. No podía seguir intentando convencer a una persona que se aferra a su narrativa aunque eso signifique ignorar la realidad. El desenlace final no trajo reconciliación ni disculpas, pero sí me dio una claridad que nunca antes había tenido. Entendí que a veces la justicia no se trata de castigar a alguien, sino de reconocer que uno ya no puede seguir permitiendo que los demás lo empujen a un rol que jamás eligió. Y aunque la historia con mi hermana no terminó en términos amables, terminó de la única forma en que podía terminar cuando uno decide dejar de sostener aquello que ya no tiene sentido. Con el tiempo, esa conclusión se volvió menos dolorosa y más liberadora. Supe que lo que había defendido no eran solo unas joyas, sino mi derecho a no ser siempre el que carga con las consecuencias de los actos de otros. Y eso, más que cualquier reconciliación forzada, fue lo que me permitió continuar adelante sin mirar atrás.